Bueno, ahora sí vamos a hablar de un tema muy relevante porque puede llegar a tener consecuencias muy negativas para la Argentina, más allá del fulgor con que algunos han recibido esta noticia. Yo soy mucho más cauteloso y tengo de entrada, por lo que estuve viendo, una mirada de cierta preocupación por ser bastante moderado. ¿A qué me refiero? A lo que Estados Unidos calificó, y bien digo Estados Unidos porque lo comunicaron ellos, declaración conjunta sobre el marco para un acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina en materia de comercio e inversión recíprocos. Bueno, acá vamos ya a meternos con nuestros invitados que tienen la gentileza de un sábado por la mañana venirse hasta el estudio. Me refiero a Haroldo Montagu. ¿Está bien la tilde? Está bien. Está bien, perfecto. Haroldo Montagu fue viceministro de Economía de Martín Guzmán. Es integrante también de un grupo de profesionales que se reúnen dentro de Futuros Mejores. Es economista y sabe un montón de este tema. Y está Leandro Morgenfeld también con nosotros, que es investigador del CONICET, profesor de la UBA y analista de política internacional. Entre los dos vamos a intentar que nos ayuden a entender un poquito más qué es esto que está pasando. Arranco con vos, Lean. Bueno, primero, antes que nada, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Diego? Es muy importante el saludo, antes que nada, ¿no? A ver, Lean, arranquemos por esto. ¿Qué te pasa a vos cuando ves este anuncio y ves que lo publica solo Estados Unidos, pero sin embargo dice declaración conjunta? Bueno, ya eso dice mucho. Te voy a decir a grandes rasgos lo que estamos pensando sobre esto. Creo que refuerza la sumisión neocolonial del gobierno de Milei a Estados Unidos. Y lo digo así, no es una consigna, es un análisis histórico. Yo soy historiador en primer lugar, así que me dedico a estudiar las relaciones de Estados Unidos con la Argentina y con la región hace más de 20 años. La etiqueta es neocolonial. Neocolonial. Te voy a decir por qué. Mirá, las comparaciones ayer surgían con dos grandes momentos históricos. El primero, creo que es el más claro, es el Pacto Roca-Runciman. Es un acuerdo comercial bilateral que se firma el 1 de mayo de 1933 con el Reino Unido de Gran Bretaña. Lo firma el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, no el dos veces presidente, sino el hijo, cuando en un momento que estamos en la previa de la Segunda Guerra Mundial, un momento muy conflictivo en el mundo, de repliegue de los grandes imperios sobre sus zonas de influencia, Argentina se termina atando su destino, ¿a quién? Al imperio declinante, que era el Reino Unido de Gran Bretaña. Y lo firma el vicepresidente. Para seguir exportando una cuota de carne que muy poco antes, por el Tratado de Ottawa, nos había restringido potencialmente al Reino Unido, ¿sí? Le entregamos todo a Gran Bretaña. Y eso duró 3 años y después en 1936 se volvió a ratificar. Ahora estamos haciendo algo bastante parecido en un sentido, pero mucho peor. Porque lo único concreto que hay en esto que se anunció, que todavía no se firmó y falta negociación y falta que pase por el Congreso, así que cautela con eso. Es un marco de intenciones, ¿no? Es un marco de intención. Ya te lo dan como algo consumado. Recordemos más cercanos. ¿Se acuerdan ustedes quizá 2019, muy poco antes de las elecciones, que pierde Macri y el canciller Faurí? Sí. Que le manda un audio llorando desde un aeropuerto y le dice: firmamos por fin el acuerdo Unión Europea-Mercosur, emocionado, un papelón. Sí, sí. Bueno, estamos en 2025. Y no se firmó. Todavía no se ratificó ese preacuerdo. Macron dijo ayer, no se va a ratificar nunca, van 25 años de negociación. O sea, esperemos un poquito. Segundo, tiene que pasar por el Congreso, si no sería otra violación, porque lo que anunció en realidad, como vos decís bien, Diego, lo que anunció la oficina del gobierno de Estados Unidos, en inglés, ni siquiera como se hace siempre en los dos idiomas, no fue una cosa bilateral, sino que lo anunció Estados Unidos, es un marco de intención para lo que se tendría que firmar en las próximas semanas, que es este acuerdo. Pero vuelvo a Roca-Runciman. ¿Qué era eso? La sociedad rural decía comprar a quien nos compra. Ayer una colega y amiga, María Cecilia Míguez, especialista en estos temas, decía, esto es como comprar a quien nos presta. Okay. Porque no le estamos haciendo un acuerdo con... Buena definición. Es una buena definición. Ni siquiera quien nos presta, quien financió, vamos a decirlo más claramente, quien financió la campaña de Milei en las últimas elecciones. Yo ayer le decía, discutiendo con colegas y amigos, ¿no? Es comprar a quien nos tradea, en realidad, porque Scott Bessent es un trader. Sí. Es más, se acaba de conocer que ganó como 200, 300 palos verdes, sí. 300 millones de dólares, con la venia del Banco Central. Con los 2.000 palos que nos había prestado. Exacto, con la activación de parte del swap. Y digo, esto es un acuerdo absolutamente lesivo para el sistema productivo de la Argentina, para nuestra soberanía. Hoy, ayer lo decía el ministro de Gobierno de Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco. Carlos Bianco hizo un hilo bastante interesante y hoy lo publicó en una nota en página 12 con quien es el subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires, que decían, esto es peor que el ALCA. Y efectivamente, es mucho peor, porque el ALCA nos daba
nos prometía como zanahoria el acceso a todos los mercados del hemisferio. Esto es una rendición incondicional a Estados Unidos que nos saca de un país muy relevante como era la Argentina. Les digo esto para que lo entienda el que no sigue estos temas. Hace 2 años Argentina estaba en el G20. Argentina había sido invitado por el grupo BRICS, que es mucho más poderoso hoy que el G7. Son 5 países. Se decidió en la cumbre de Johannesburgo 2023. Lula hizo mucha discusión política para incorporar a la Argentina y entramos a Arabia Saudita, a la Argentina y 6 países más. Lo primero que hace Milei, obviamente para congraciarse con Estados Unidos cuando asume en diciembre del 23, es sacarnos del grupo BRICS. Entonces, nos vamos del G20. Milei acaba de anunciar hace pocos días que sigue a Trump y no va a ir a la cumbre de Sudáfrica. Nos vamos de... No es que nos fuimos del G20, dimos un portazo, pero no estamos participando en una cumbre donde Argentina, junto a México y Brasil, éramos los 3 de la región. Nos fuimos del grupo BRICS, faltamos a la cumbre de la CELAC, es decir, rompemos con todos los que tienen que ser nuestros socios estratégicos. Está peleado con el gobierno de Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina, ¿sí? El principal destino de nuestras exportaciones es China desde el mes pasado y Milei nunca fue a China. Karina Milei suspendió el viaje a China. Estamos cortando todo con el país que está pujando en todos los indicadores económicos y sobrepasando a Estados Unidos, a atarnos con un país con el que históricamente tenemos déficit comercial y tenemos economías muy poco complementarias. Y le entregamos las centrales atómicas, la privatización de nuestras centrales hidroeléctricas, la promesa de una base militar en Tierra del Fuego, una base conjunta, la llaman ellos, ¿no? Sí. En una zona estratégica. Base naval integrada. La compra de aviones F-16 que hicimos a Estados Unidos, ¿sí? Y el pelearse con nuestros principales socios comerciales. ¿Cuál es la promesa? Que le podíamos vender hasta ahora 20.000 toneladas de carne por año, pagando muy pocos impuestos. En realidad vendemos 40.000, pero las siguientes 20.000 paga más. Eso nos lo extenderían 80.000. Esto es lo único concreto que hay para Argentina. Y la lista de todo lo que nos pide Estados Unidos es infinita. Y además incluye este marco un punto que en general se pasa rápidamente de lado, que es que Estados Unidos se permite a sí mismo, por cuestiones de seguridad nacional, que es una ley, no importa, es una sección de una ley de 1962 y que ya la usó Trump en el 2018, por cuestiones de seguridad nacional, no cumplir nada de lo que se compromete. Okay. Y esto en concreto nos afecta, lo digo, acero y aluminio. Trump 1 en el 2018 dijo, las importaciones de acero y aluminio afectan nuestra seguridad nacional. Sonamos, pues una de las principales cosas que el complejo Techin le exporta a Estados Unidos. En el 2019 dijo, no le vamos a comprar más biodiesel a la Argentina, que era la 4ª parte de las exportaciones, porque los productores agropecuarios en Estados Unidos sí que compiten con la Argentina, lo mismo que los sojeros, tienen una capacidad de lobby enorme. Claro. Y incluso en ese punto agropecuario, que uno puede decir, bueno, ahí le exportamos un poquito más de carne, si se cumple, ¿sí? Porque el lobby agropecuario es fuertísimo en Estados Unidos. Encima en eso le abrimos el mercado de ganado en pie y le abrimos el mercado aviar. O sea que incluso en el sector agropecuario puede ser un desastre para la Argentina. Me marchité. Sí, es que es impresionante, es impresionante. Y eso que no leímos la letra chica. Claro, por eso. Hay una letra chica encima. Esto, claro, esto es una presentación, digamos. Claro, el PowerPoint con el que lo presentaron. Una carta de intenciones, ¿no? De hecho, dice, los elementos clave del acuerdo son aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de conformidad, propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, consideraciones y oportunidades comerciales, empresas estatales y subsidios, CHAN, y comercio digital. Haroldo, ¿qué ves vos hasta ahora de este, llamémosle, acuerdo? Bueno, coincido primero con la mirada de Leandro, digamos, ya ni siquiera neocolonialismo, tal vez colonialismo a secas, porque digamos, ¿cuál sería la parte novedosa? Yo, a ver, primero, desde más arriba, lo enmarco todo esto en la visión, ¿no?, de Trump de, bueno, el MAGA y el enemigo es China. Digamos. Si vos lees toda la lista, lo que vos leíste recién, lo que estuvimos comentando, todo podría leerse como una carta de intención anti-China. Incluso va pasando ni siquiera por debajo del radar. Cuestiones como, bueno, Argentina tiene que ponerse fuerte contra sin nombrar a China, ¿no? Países que explotan a sus trabajadores. Sí, no puede comprar, importar mercadería. Es la forma de mencionar a China sin mencionarlo. De hecho, ¿no? El capítulo trabajo dice textualmente,
adoptará e implementará la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y fortalecerá la aplicación de la legislación laboral. No, entonces la pregunta es, ¿en qué beneficia esto a la Argentina? ¿No? Eso, digamos, el acuerdo tendría que por lo menos tener algo mutuo, algún beneficio mutuo. El impacto en la ganadería, lo que recién estamos mencionando, los cálculos que uno puede hacer, más o menos mejoraría el saldo exportable en $600 millones. Una semana de ventas del Banco Central, digamos, por una magnitud de lo que estamos hablando. Nada. Entonces, me parece que, obviamente, que en el marco del MAGA, ¿no? Contra China, Estados Unidos, ¿qué es lo que está haciendo no solo con Argentina? Estados Unidos, por lo que nosotros entendemos, está queriendo reinstalar la idea de, bueno, somos los más grandes, retener la hegemonía económica mundial, que está siendo tremendamente amenazada por China, por otros países, principalmente obviamente por China, pero si vamos un poquito más, a mí me parece que también no es solo lo comercial, sino también lo monetario. Acá el dólar es lo que está, la hegemonía del dólar como moneda mundial es lo que está en riesgo para Trump. A ver, ¿y cómo se vincula esto con este acuerdo? Se vincula con este acuerdo porque, digamos, obviamente hay una cara comercial de comercio exterior, es decir, bueno, vamos a ampliar la red comercial de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya el mundo, desde hace varias décadas, o bueno, no tantas, pero hace un par de décadas, empezó a dejar de usar el dólar para comerciar. El sudeste asiático, China, mismo el swap de monedas, el swap que tiene Argentina con China, para comerciar con China. Digamos. Ahí entra, digamos, la moneda china, ¿no? El yuan. Entonces, Estados Unidos, digamos, en la visión MAGA, en la visión Trump, no puede darse el lujo, entre comillas, de que el dólar deje de ser la moneda hegemónica mundial. Entonces, todo esto, y digamos, se puede leer con esos lentes. Eso desde, si querés, desde la superestructura. Ahora, yendo a... Digo, porque esto, llamémoslo acuerdo, llamémoslo tratado, carta de intención, la intención es lo que cuenta. Si la intención es lo que cuenta, cagamos, porque lo que viene va a ser después. Va a ser peor, digo. Si vamos a lo concreto, digamos, ¿cómo son los mecanismos? Digamos, uno cuando lee un acuerdo comercial o una carta de intención, un acuerdo de inversión también, hay mecanismos de compensación. Siempre cuando se negocian dos países, uno es más fuerte que el otro, digamos, ¿no? Entonces, el caso del Mercosur, por ejemplo, cuando Argentina negoció la sección automotriz, ¿no? El comercio automotor. ¿Cómo era con Brasil? Bueno, como la industria automotriz en Brasil es mucho más fuerte que la Argentina, dijo, bueno, mira, si abrimos así a lo loco, desaparece la industria argentina, la industria automotriz argentina. Entonces se armó un mecanismo de compensación en donde, bueno, el déficit comercial entre Argentina y Brasil en el rubro autos no puede sobrepasar tanto por ciento, tanta cantidad de dólares, digo, se va modificando. El régimen flex se llama. Bueno, digo, ¿cuáles son los mecanismos de compensación de esto? ¿Cuál es la transición? Esto va a ocurrir a partir de mañana, en 1 año, en 4 años. Digamos, esto va a ocurrir, me parece, en el sentido que quiere Milei. Con este acuerdo, con otro, pero se estaba en este camino. Entonces, bueno, ¿cómo se va a materializar? Y también, como decía Leandro, digamos, la salida de Argentina del G24, el G20, digo, un montón de grupos. A Milei solo le interesa el G1. Más cerca. Perdón, a Milei solo le interesa el G1. Estados Unidos. Está bien eso. Entonces, digo, por eso digo, los demás grupos, los demás organismos, digamos, los demás puntos de reunión, el G20, con la importancia que tuvo y que tuvo hace no tanto tiempo, a mí eso no le interesa y solo dice, bueno, a ver, Estados Unidos, ¿qué hay que hacer? Un aliado en donde, Argentina me parece, bajo estos términos, que, insisto, va a haber que leerlos, va a ver qué estudios hicieron, yo creo que ninguno, estudios de impacto, ¿no? ¿Qué queda para Argentina? Y déjame, y cierro con, digo, ¿cómo termina la historia, no? Porque, si es que tiene un final, pero, ¿qué va a pasar? Si de aplicarse este acuerdo, que es, como dijimos acá, lesivo para la industria, lesivo para la sociedad, digo, porque, digo, al leerlo uno ve lo que puede llegar a pasar. Porque no es solo el comercio con Estados Unidos. Si dañamos la industria, el entramado productivo local, eso es una semilla para la destrucción hacia otros países también, ¿no? Si se invaden productos de otros países, digo, se pierden capacidades
¿no? Domésticas. Entonces, cuando se destruya la industria, cuando aumente el desempleo, cuando vengan, digamos, no se pueda, el crecimiento esté amenazado, el crecimiento económico, el desarrollo económico esté amenazado, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Che, mirá, hay que bajar más los impuestos, hay que desregular más, no se crea empleo por esto. Claro. Hay que hacer otro acuerdo comercial aún más nocivo. Entonces, bueno, digo, frenemos acá. Estamos con Haroldo Montagu, es economista, y también con Leandro Morgenfeld, que es historiador. Doc. No, con toda la descripción de este acuerdo, lo que me surgía era si Estados Unidos ya tiene este tipo de acuerdo con otros países, como para ver, quizás ya los tiene efectivos, como para ver cuál sería el futuro, a qué nos podemos parecer o cómo funciona en otros casos. Está buenísima la pregunta, déjame que te la conteste con un marco más general y ahí te contesto esta segunda parte. Les voy a decir algo medio contraintuitivo, ¿no? Que alguno puede pensar, bueno, es bueno esto, porque, ¿qué dice el gobierno? Che, estamos en la lista 1, porque tienen muy buen vínculo Trump y Milley, entonces estamos en la lista 1, hay 100 países haciendo fila, como estás preguntando, para firmar acuerdos así, somos los primeros que lo conseguimos, somos unos grandes, que grande Milley, segundo tipo más importante del mundo. Momento, ¿no? Muchachos, ¿no? Sí. Para momento Milley, muchachos. Otra coronación. Y ahora va a ir de nuevo, ¿no? Para, si esto logran, digamos, cerrar algo que se pueda firmar, que hay que ver en los próximos días, ¿no? Vaya a ser su viaje número 16 desde que ganó las elecciones, el 15 como presidente a Estados Unidos. La pregunta tuya empiezo por ahí y después te la amplío un poquito. Sí. 3 países más, o sea, se anunció al mismo tiempo, el mismo comunicado, ya lo dijimos, El Salvador, Guatemala, Ecuador y la Argentina. Okay. Esa es la liga en la que estamos jugando ahora. 3 países subordinados que no a Estados Unidos, 3 países tomados por el narco y 3 países que no tienen industria. Esto es lo clave. No es por desmerecer a ningún país de la región. Nosotros tenemos que coordinar con todos los países de América Latina que tienen desarrollo parecido al nuestro, como supimos hacer hace 20 años cuando le dijimos no al ALCA, que era algo similar a esto, pero esto es muchísimo peor. Acá lo estamos haciendo en forma bilateral y en realidad lo está haciendo Estados Unidos con esos 3 países que no tienen industria. Argentina, sin industria, va a ser un país para 20 millones de personas o 25 millones de personas, donde van a quedar más de 20 o 25 totalmente fuera del mapa. Mucho más que lo que están haciendo. Entonces están empujando a Argentina, que jugaba en las ligas que decíamos antes, ¿sí? Jugaba en el Mercosur ampliado, jugaba como uno de los que organizó la CELAC, jugaba en el G20 y había sido invitada a ingresar al BRICS, que tenía hace 40 años con gobiernos de todos los colores políticos una alianza estratégica con Brasil, a pelearse con Brasil, esto es muy funcional a Estados Unidos, a pelearse con México, a pelearse con Colombia, ¿sí? A no tener apoyo internacional para el reclamo de Malvinas y estar en la lista de países que estamos mencionando. En países muy pequeños que no tienen ninguna capacidad industrial y absolutamente subordinados. Por eso este tipo de acuerdos, si se ratifica, o sea, si se firma y después si lo ratifica el Congreso, va a profundizar la periferialización de la Argentina. Es decir, la dependencia y el carácter periférico que tienen la mayor parte de los países de la región. Y una cosa contraintuitiva. Es el MALA, el Make Argentina Little Again. Exactamente, o sea, más little todavía. Más little again. Claro. Y una cosa contraintuitiva. Uno parece, bueno, digo, en la situación que está el mundo, qué sé yo, puede parecer bueno, el gobierno lo vende como algo bueno. Estamos en un proceso de declive cada vez más acelerado de Estados Unidos y de ascenso de otros sectores. O sea, Trump se vende como el tipo que vuelve a ser grande Estados Unidos, pero él mismo, cuando asumió el 20 de enero, en su discurso de asunción dijo: voy a frenar el declive de Estados Unidos. Ya no le decimos nosotros, ¿sí?, que investigamos desde el punto de vista crítico la situación de Estados Unidos en el concierto internacional. Nosotros en este libro, Nuestra América, Estados Unidos y China, que acaba de salir este año, es un libro colectivo que coordinamos con Gabriel Merino, ¿no?, que escriben analistas de toda América Latina. Venimos hace muchos años pensando esto desde Claxo, ¿no? Pero planteamos cuál es el rol de la región en esta transición geopolítica donde Estados Unidos tiene cada vez menos peso, donde el ascenso de China, India, Rusia, Asia-Pacífico y la propia América Latina es cada vez más importante, y cuál tiene que ser nuestra estrategia a nivel regional, ¿sí?, para no profundizar nuestro carácter periférico, sino para ser un polo más en ese mundo que es cada vez más multipolar. Estados Unidos y Trump cada vez cacarea más, pero eso es un signo de debilidad. Y lo que está haciendo Estados Unidos es recostándose en el hemisferio occidental, ¿sí?, o lo que despectivamente ellos llaman el patio trasero, el backyard, que seríamos nosotros, América Latina, claro, y el Caribe. 200 años de la doctrina Monroe se acaban de cumplir hace 2 años, y lo que está haciendo Trump es decir: nosotros ya no podemos ganar guerras en el resto del mundo, ya no tenemos capacidad tecnológica, económica, comercial
y monetaria, ¿no? Haroldo decía muy bien, estamos en un proceso de desdolarización. De hecho, el propio Trump en varios discursos este año dijo, ojo el país que quiera avanzar en lo que está ocurriendo, que es la caída del dólar como moneda de intercambio, de reserva, etcétera. El grupo BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo, etcétera, tienen, entre muchos otros, un rol central en eso. Y nosotros, que podríamos depender cada vez menos del dólar, y de hecho lo estamos haciendo con el swap con China y con acuerdos de intercambio, por ejemplo, con Brasil, sin utilizar, y el Mercosur, sin utilizar dólar, lo que estamos haciendo es atándonos al dólar. Por eso, este nuevo swap tiene un condimento, además de que le permitió a Milei llegar a las elecciones cuando tenía el agua al cuello, tiene un condimento geopolítico muy lesivo para la Argentina, que no solo van a condicionar a este gobierno, sino que el objetivo central es condicionar a los próximos gobiernos que van a venir después del gobierno de Milei. Por eso es muy importante, no solo para nosotros, para la Argentina, sino para toda América Latina, que tratemos de frenar esto. Digo, no es algo que esté consumado, ¿no? Venimos de un triunfo electoral de Milei, están envalentonados, quieren subordinar a los gobernadores, quieren subordinar al Parlamento, pero es muy importante, como lo hicimos en otro momento de la historia, indicar, explicar, aunque parece complejo, ¿no? Un acuerdo tan amplio como este, que la gente entienda, que los movimientos sociales, que los sindicatos, que los periodistas, que los analistas entiendan lo que hay en juego acá, pero solamente, como decía Haroldo, en la carta de intención que el gobierno norteamericano dio a conocer el jueves, es una rendición incondicional que profundiza lo que en otra época de las relaciones carnales se llamó el alineamiento automático con Estados Unidos, pero es mucho más profundo que en los años 90. Clarísimo. Haroldo, te hago una más. Martín Rapalini estuvo ayer acá hablando con Alejandro Berkovich, titular de la UIA, y él dijo que es una gran oportunidad este acuerdo. Mira, ¿Sensaciones? Sensaciones. Mira, justo quería mencionar ese tema, porque en este marco que también estamos planteando, que ustedes están planteando, el mundo está yendo hacia otro lado, ¿no? O sea, los países cada vez invierten más en política industrial, hablando de la UIA y sus autoridades, ¿no? Entonces... Que fue un reclamo de Pablo Roca, por cierto. Además, ¿no? digo, también, ¿no? Él dijo, con la estabilización macroeconómica no alcanza. Uno podría decir, bueno, ¿de qué estabilización macroeconómica hablas? Pero, digo, sería otra ventana. Otra ventana. Pero el mundo está haciendo política industrial, digamos. Estados Unidos, previo a Trump, ¿no? Digamos, todo lo que era la Inflation Reduction Act de Biden, Inglaterra, todo lo que es la Unión Europea, ni hablar las economías emergentes, vamos a llamarlas así. No es una sensación, digamos. Hay planes, hay leyes, hay declaraciones de los gobiernos donde dicen, bueno, vamos hacia ese lado, a cuidar la industria. Todo esto post pandemia, en donde la interrupción de las cadenas de suministro globales hizo, mira, tenemos que cambiar la estrategia, ¿no? Entonces, las alternativas de reshoring, ¿no? Nearshoring, volver a concentrar la producción manufacturera en un solo lugar, que incluso extiende la idea no solo de la industria manufacturera, digamos, como la entendemos, de la fábrica, y digamos que entran los trabajadores a la mañana y sale un producto a la tarde. No, digo, extendido a todo el entramado productivo, a los servicios, a la digitalización de los servicios, bueno, digo, un montón de cuestiones. Entonces, el mundo está yendo hacia ese lado. Todo esto que estamos hablando va para el otro lado. Claro. Va para el otro lado. Claro. O sea, acá, en Futuros Mejores también tenemos un documento que justamente describe esto bastante bien, diría, ¿no? Los ejemplos. ¿Qué hace el mundo? El mundo está haciendo política industrial. Está intentando hacer política industrial. Le sale mejor, le sale peor, pero lo está haciendo. Nosotros todo esto es, no, vamos para otro lado. Concentremos más la producción incluso en los sectores donde la producción ya está concentrada, las exportaciones están concentradas, lo que es el agro, lo que es ganadería. Bueno, ahí, digamos, con estas intenciones, con esta carta de intención, habría retrocesos. Entonces digo, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y déjame, muy importante, digamos, de dónde puede venir el análisis para confrontar esto, ¿no? Porque hemos leído algunos argumentos y dicen, esto tiene que pasar por el Congreso. Mirá, me parece que estamos en esta época de Milei, que pase por el Congreso ya no es una necesidad legal casi. O claro. sea, digo, porque acuerdo con el FMI, una cartita que le mandó al Congreso. Se enmarca en una serie de opacidades de lo que pasó con el oro, el mismo swap con Besen, no sabemos la tasa de interés, no sabemos cuánto se activó. Entonces, yo la verdad tengo pocas esperanzas de que el Congreso pueda frenar esto por cómo se están dando las cosas. Entonces, el análisis,
la confrontación tiene que venir desde otro lado. Clarísimo, la verdad que, viste que está bien invitar gente que estudió. Me parece que sí. ¿No? De vez en cuando lo tenemos que hacer. Es bueno que hablen los que saben. Sí, de vez en cuando hay que hacerlo. Porque a nosotros nos gusta básicamente opinar a nosotros. Pero cuando viene gente que estudia, mejor. Sí. Yo tenía una editorial donde decía, el acuerdo es malo, y fin. Claro. Terminaba ahí. Exactamente. Pero me pareció mejor esto. Ese era nuestro editorial, que lo habíamos elaborado toda la semana. La intención es buena. Y era Sí, eso. claro. El acuerdo es malo, Sí. 2 puntos, caca. Sí, Ese era nuestro editorial. Pero dijimos, che, pará, ¿por qué no lo complementamos un poco? un poquito más. Bueno, y por suerte han venido a hablar con nosotros Leandro Morgenfeld, profesor y licenciado en Historia, analista internacional, y también Haroldo Montaú, que es economista y también integrante de ese espacio de profesionales que laburan muy bien, que es Futuros Mejores. A ambos les quiero agradecer que hayan venido. Gracias, Lean. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias, Haroldo. Gracias a ambos. Un placer.